Tengo que entonces entrar en un proceso de revisión de la enseñanza de Jesús, de los compromisos que voy a adquirir con Él, para ver si tengo yo el talante, si tengo el carisma, la fuerza, el deseo, sobre todo, de ser un buen cristiano. Bienvenidos al aula virtual de Evangelización Activa. En esta sesión, el Padre Ernesto María Caro nos invita a conocer más de cerca a Jesús. Nos invita a que vivamos nuestra vida en un compromiso basado con el amor. En esta sesión encontrarás respuestas a preguntas como ¿quiénes somos los católicos? ¿Qué diferencias existen en el cristianismo? ¿Vale la pena seguir las enseñanzas de Jesús? Mediante el bautismo, el Señor nos hace hijos suyos, nos eleva a la misma dignidad de Cristo, nos llama a ser apóstoles y discípulos. Lamentablemente, esta fe heredada muchas veces es carente de este compromiso real y consciente. La Iglesia, a través de sus enseñanzas, nos invita a tener un encuentro personal con Cristo, cara a cara. No temas, anímate a conocer a Jesús y acompáñanos en esta enseñanza. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a nuestra primera reunión de este curso de evangelización, que estoy seguro que será de muchísimo provecho para ustedes y para toda su familia. En esta primera reunión con ustedes quisiera tratar un tema que es fundamental y que se refiere esencialmente a nuestra fe. Nosotros nos decimos católicos. ¿Qué significa la palabra católico? Bueno, la palabra católico es una palabra griega que viene de la palabra katos, que significa universalidad o universo. Somos la Iglesia universal y así es como nos han identificado de manera ordinaria la gente con la que convivimos. Y nosotros, cuando nos presentamos, decimos, nosotros somos católicos. Y la verdad, es importante definirnos como católicos porque pertenecemos a esta que es la Iglesia fundada por Jesús, que fue poco a poco creciendo, se fue desarrollando, y en este desarrollo que se fue dando, llegó el momento en que cubrió toda la universalidad de lo que en aquel tiempo se conocía como el mundo. Y por eso empezó a llamarse la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Universal. Pero quisiera irme un poco más para atrás. Vayamos al inicio de nuestra fe. Obviamente inicia en Jesucristo. Jesucristo, que llama primeramente a 12, que después les llamarán apóstoles, porque harán la función de expandir el cristianismo. Esta novedad que Jesús vino a traernos, esta novedad que nosotros llamamos evangelio, sería esparcida por todo el mundo a través de estos 12 primeros fundadores de la iglesia. Con el caminar del tiempo, la gente empezó a seguir a este maestro, al Dios hecho hombre, a Jesucristo. Y empezaron muchos a unirse a este pequeño grupo. Nos habla la Escritura de que después serían 36 y 72.
así empezó a desarrollarse lo que hoy sería la Iglesia Católica. Sin embargo, en el principio, Jesús no había sido todavía reconocido como el Cristo, el Mesías. Entonces eran los seguidores de Jesús, que probablemente por la ciudad donde había nacido y porque así se les conocía en aquel tiempo a la gente del norte de Palestina, empezaron a llamarle los nazarenos, y ellos eran los seguidores del Nazareno. Jesús era el Nazareno y todos sus seguidores eran los nazarenos. La primera iglesia fue la iglesia de los nazarenos. Eran los seguidores de Jesús, el Hijo de Dios. Conforme fue pasando el tiempo, estos nazarenos fueron creciendo en número. Y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en el verso 26, que fue precisamente en la ciudad de Antioquía en donde se les dio por primera vez el nombre de cristianos. Los nazarenos, los seguidores de Jesucristo, empezarían ahora a ser los cristianos. Ya no se llamarán más nazarenos, y de ahí nace el cristianismo. Esencialmente, las primeras comunidades no se identificarían con ninguna iglesia, no se identificarían sino con Jesús, el Maestro. Dejaron de llamarse entonces nazarenos para empezar a llamarse cristianos. De manera que ahora todos los seguidores de Jesucristo, el Hijo de Dios, somos los cristianos. Con el paso del tiempo, se fueron dando ciertas divisiones dentro de la iglesia, por diferentes creencias, por diferentes aspectos que hoy no convendría ni es el momento de tratar. Y así se empezaron a formar diferentes iglesias. San Pablo en sus diferentes cartas dice: a la iglesia que se reúne en la casa de fulano de tal, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia, y así empezó la idea de iglesia, que viene de la palabra griega eclesia, que es una reunión de fieles. Así empezó a generarse la idea de las iglesias, y dentro de las iglesias, quienes agrupaba la primera comunidad a todas estas pequeñas iglesias que iban surgiendo, era pues precisamente la iglesia católica, es decir, la iglesia universal, la iglesia que cubría a la iglesia que se reunía en la casa de Carpo, a la iglesia que se reunía en Éfeso, a la iglesia que se reunía en Antioquía, etc. Así fue como le fuimos dando pues el nombre de iglesia, y así nació la Iglesia Católica. Pero algo que ellos tenían perfectamente claro es que eran cristianos. ¿Será acaso que hoy nosotros, los católicos, nos identificamos como cristianos? Cuando alguien nos pregunta de qué religión somos, vamos a decir católicos. Pertenecemos a la Iglesia Católica. Cuando le preguntamos a un musulmán cuál es su religión, dice: yo soy maometano, es decir, yo sigo a Mahoma, que fue el fundador de esta iglesia. O yo soy budista, porque es seguidor de Buda. Nosotros los cristianos debemos de identificarnos delante de todos los demás como cristianos. Somos cristianos católicos que pertenecemos a la Iglesia de la Santa Cruz, o cristianos católicos que pertenecemos a la Iglesia de Monterrey. Y así es como se genera la palabra y la Iglesia Católica. Somos esencialmente pues cristianos católicos. En 1521 se dio el gran rompimiento con la iglesia que hoy llamamos de los hermanos separados, o la iglesia también protestante, de la cual hoy se han derivado más de 2000 diferentes entre sectas e iglesias verdaderamente constituidas. Y entonces podemos hablar de cristianos evangélicos, o de cristianos pentecostales, o de otros cristianos. Finalmente, todos aseguran seguir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso importante iniciar nuestra reflexión con nuestra propia personalidad. Somos cristianos. Y regresando nuevamente al inicio,
¿Cómo es que un cristiano se hacía cristiano? Bueno, pues para eso tenía que pasar un periodo largo que llamábamos el periodo catecumenal. Eran aproximadamente 3 o 4 años de formación en donde aquel que quería convertirse en un seguidor de Jesucristo tenía que recibir toda una formación, como lo hicieron los primeros cristianos, como lo hicieron los primeros apóstoles. Ellos la recibieron directamente de Jesucristo. Después los apóstoles enseñaron a los demás y así sucesivamente se fue formando la gran iglesia. Es decir, para llegar a ser cristiano se necesita un tiempo de formación. Se necesita una aceptación del camino de Jesucristo, de su evangelio. ¿Pero qué ha pasado hoy? Hoy nos encontramos con que somos cristianos, pero es una fe heredada. Hoy hemos heredado una fe. Cuando nos dimos cuenta, éramos ya cristianos católicos. Nuestros padres y nuestros padrinos, cuando éramos todavía muy pequeños, nos llevaron a la pila bautismal. Y ahí empezamos a ser cristianos. Empezamos a ser cristianos porque recibimos el bautismo cristiano, recibimos el bautismo que nos hace ser hijos de Dios y heredamos también con ello la misión de Jesús de ser apóstoles y evangelizadores. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, podemos hoy decir que somos conscientes de este bautismo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que efectivamente nosotros somos católicos, cristianos, seguidores de Jesucristo? La verdad es que somos, pues, una fe que se ha venido heredando y que ha ido poco a poco perdiendo su compromiso con Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿O acaso me podrás decir que todos los que hoy nos topamos en la calle o en nuestras empresas, en nuestros centros de negocio, en nuestras universidades, todos aquellos que se profesan como católicos, verdaderamente siguen a Jesucristo? ¿Verdaderamente siguen la fe de Jesucristo? ¿Verdaderamente están interesados en los proyectos de Jesucristo? Si somos honestos, seguramente me dirás, no, padre, no es así. Tenemos entonces que replantearnos nosotros, los cristianos católicos, nuestro propio cristianismo. Y por eso ya el Papa Juan Pablo II nos invitaba a una nueva evangelización. Una evangelización que pudiera hacernos conscientes de nuestro compromiso con Jesucristo y también con su iglesia. Y este es el tema de nuestro curso: reevangelizarnos. Aceptar plenamente la fe que hemos nosotros recibido en el momento en que entre nuestros papás y nuestros padrinos nos llevaron a la pila bautismal. Y este compromiso tiene que ver esencialmente con nuestra vida. Ser cristiano no es simplemente un rito. Ser cristiano tiene que ver con nuestra vida. Eran los seguidores, eran los que vivían, pensaban, actuaban, hablaban de una forma particular que había sido enseñada por Jesús. Nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, al final, si ustedes en sus Biblias gustan revisarlo, en el capítulo 28, en los versículos 19 y 20, dice: vayan por todo el mundo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Háganlos discípulos míos. De esto se trata el cristianismo, hermanos. El cristianismo se trata precisamente de hacer discípulos. El cristianismo se trata de llevar a nuestros hermanos a un estilo de vida particular en el cual Jesucristo se haga presente en cada uno de ellos. Por eso San Pablo, el gran evangelizador, tiene una frase maravillosa
Dice, ya no soy yo quien vivo, es Cristo el que vive en mí. Esto es ser verdaderamente cristiano. Y bueno, pues para poder entenderlo, a mí siempre me ha gustado poner algunos ejemplos que nos puedan ayudar a comprender con mayor claridad lo que significa algunos de los elementos fundamentales de nuestra religión, de nuestra fe, de nuestro cristianismo, porque así como le hacía Jesús, que usaba las parábolas para que la gente sencilla pudiera entender, así también yo he visto que en mi propio ministerio esto me resulta a mí bastante práctico. Y quisiera ponerles el ejemplo del matrimonio. El matrimonio no es una celebración que tenemos un día en una iglesia en donde asisten todos nuestros invitados, en donde nosotros hacemos una serie de compromisos delante de un sacerdote, sino que verdaderamente el matrimonio es una relación con una persona que dura toda la vida, en donde hay compromisos específicos, compromisos que necesitamos nosotros cumplir. Cuando nosotros fuimos llevados al bautismo, nuestros papás y padrinos se comprometieron a que nosotros seríamos seguidores de Jesús, a que conoceríamos el Evangelio, a que pondríamos toda nuestra vida y todo nuestro empeño en vivirlo. Compromisos que se adquirieron en una ceremonia, sí, pero que abarcan absolutamente toda nuestra vida en todas sus áreas. ¿Qué sucede cuando un matrimonio no cumple con sus promesas? Cuando no son fieles. Cuando son fieles, sí, cuando están sanos, pero cuando están enfermos, ya no te quiero. Te quiero mucho cuando hay abundancia y prosperidad en la casa, pero cuando ya no hay, se acabó. No, el matrimonio implica toda nuestra vida y todo nuestro tiempo. Si no, pues entonces fracasa. ¿Y cómo empieza el matrimonio? ¿Cómo es que yo me decido a casarme con una persona? No es que a la primera persona con la que pasa, pues yo digo, oiga, ¿no se quiere casar usted conmigo? Por supuesto que no. El matrimonio empieza por un conocimiento que me va a llevar a ser una opción de entre todas las mujeres, de entre todos los hombres. Esta persona es con la que quiero compartir mi vida. Es una elección que hago personalmente. Yo decido casarme con esta persona. Con frecuencia me resulta que alguien me dice, padre, es que me salió borracho mi esposo. Digo, caray, en unas papitas, compraste unas papitas y ahí te salió el marido. O entraste, ya sé, seguramente entraste a una rifa, ¿no? Y en la rifa te salió el borracho que tú no esperabas. Como en la lotería, ¿no? El borracho, buena. No es así. El marido, la esposa, uno los elige previo a un conocimiento profundo para poder definir si voy a poder o no hacer mi vida con él. Jesús ponía un ejemplo que me parece importante citarlo ahorita. Dice, si una persona va a construir una torre, ¿no es verdad que primero ve si tiene todos los elementos para poderla construir? No vaya a ser que se quede a la mitad y luego sea el hazmerreír de todos. Si yo me voy a casar con una persona, pues tengo que ver si verdaderamente ella tiene los suficientes elementos, carismas, amor, etcétera. Y yo tengo también los mismos elementos, carismas, amor por ella para toda la vida, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. Lo mismo ocurre en el cristianismo. El cristianismo tiene que ser una opción personal por Jesús. Una opción en donde yo, Padre Ernesto, decido personalmente unirme a Jesús. En donde yo, evaluando lo que esto implica, porque ser cristiano es difícil. Jesús decía, el reino de los cielos sufre violencia y los aguerridos lo conquistan. Es decir, no es sencillo.
En otra parte de su evangelio dice que el camino es estrecho. Tengo que entonces entrar en un proceso de revisión de la enseñanza de Jesús, de los compromisos que voy a adquirir con Él, para ver si tengo yo el talante, si tengo el carisma, la fuerza, el deseo sobre todo de ser un buen cristiano. El no haber hecho esta opción personal en la mayoría de nuestros cristianos católicos, pues los lleva a llevar una relación de infidelidad con el Señor y con su iglesia, que ha causado, pues tristemente, el desprestigio de nuestra fe. Necesitamos entonces conocer a Jesús y hacer una verdadera elección. Una elección. Yo decido, después de conocer su evangelio, después de entender lo que esto implica en mi vida, yo estoy comprometido con Jesucristo y voy a ser su discípulo. Voy a empeñar toda mi vida en su evangelio. Y obviamente, pues esto va a traer para nosotros cambios importantes. Cuando yo veo a las parejas que se casan, veo que muchas de ellas no hacen cambios en sus vidas. Quieren seguir tratándose y viviendo como si fueran novios. Y entonces él quiere tener su día de salida y ella su día de salida, con sus amigas, por supuesto. Y quieren hacer muchas cosas que hacían como novios. No están dispuestos a renunciar y hacer los ajustes que la nueva vida implica. Esto es exactamente lo que pasa hoy en nuestro cristianismo. Entramos a ser cristianos, pero como nosotros no hemos asumido ningún compromiso porque personalmente no lo hicimos, pues entonces simplemente no los cumplimos. Y entonces nuestra vida, que debería de ser cristiana, que debería de ser como lo dice el Señor en su palabra, pues resulta que hay una distancia inmensa entre lo que dice Jesús en su evangelio y lo que muchos de nuestros cristianos católicos hacen. Es decir, soy cristiano porque me bautizaron, pero sin embargo en mi vida no doy testimonio de serlo. No he conocido a Jesús. No estoy enamorado de Cristo. ¿Será quizás este tu caso? Que no estás enamorado de Cristo, profundamente enamorado. Y si uno no está profundamente enamorado del Señor, si uno no está enamorado profundamente de una mujer o de un hombre, ¿qué perspectivas puede tener este matrimonio? Efectivamente, ninguna. Por eso hoy tenemos tantísimos fracasos en nuestros matrimonios, porque hay muchísimos hermanos y hermanas que con un conocimiento realmente escaso, muy limitado de la persona, deciden casarse. Porque no han tomado la decisión de renunciar a aquello que no me permitiría llevar una buena relación con mi esposo o con mi esposa. Jesús fue muy claro cuando decía: el que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo. Ya desde ahí podemos darnos cuenta que ser cristiano es algo que implica mi vida y que implica tomar decisiones verdaderamente graves, importantes, sin las cuales nunca podremos decirnos que somos verdaderamente cristianos. Por eso es importante iniciar en un proceso bien fundamentado de conocimiento de aquel con el que estamos pensando llevar una relación para toda la vida, para que después nuestra relación no termine en un fracaso y, como suele ocurrir hoy en el cristianismo, siendo el hazmerreír de los demás. Esos son los cristianos, esos son los que vienen a cambiar nuestro mundo, esos son los que se dicen ser luz y sal de la tierra. Gente que sale de malos espectáculos, gente que va a ver películas indecentes, gentes que usa un vocabulario que a veces un carretonero se quedaría verdaderamente corto. ¿Esos son los cristianos? Pues la verdad es que no. Esos no son los cristianos. Esos son los que se dicen cristianos. Esos son los que recibieron el bautismo cuando eran pequeños. Esos son los que fueron llevados
a la primera comunión, a la confirmación, que incluso a lo mejor recibieron el sacramento del matrimonio. Pero de eso a ser verdaderamente cristianos hay una distancia infinita. Sin embargo, la gente los identifica con ello y con ello desprestigia terrible y gravemente nuestra fe. ¿De dónde parte esto? Parte de la falta de conocimiento, de la falta de profundidad en conocer realmente quién es Jesús. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que tú abriste tu Biblia? Yo estoy seguro que tienes en tu casa una Biblia. Es el libro más vendido. Y sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que la hojeaste? ¿Qué conoces de Jesús? ¿Cómo podemos, sin este conocimiento, tomar una decisión tan grave que implica incluso la reputación del Señor Jesucristo? Porque somos los que lo representamos. Somos la luz y la sal de la tierra. Y resulta que, finalmente, pues, no somos lo que decimos ser. Pero todo esto es precisamente porque no hemos conocido, no hemos llevado un proceso de noviazgo largo, profundo, que me lleve a tener una relación con esa persona que debe de tener 3 características que a lo largo de todo nuestro curso estaremos revisando. El conocimiento de Jesucristo, igual que en una relación humana, tiene que ser íntima, tiene que ser profunda y tiene que ser personal. Es decir, no me puedo quedar simplemente con la superficialidad. Tengo que ir profundamente. Tengo que conocer los detalles. Y tengo que ser yo personalmente quien lo haga. Yo no me puedo enamorar por una tercera persona. Yo soy el que tengo que llevar esta relación, porque finalmente yo voy a ser el que tome la decisión de aceptar o no a esa persona para toda la vida. Obviamente, pues esto mismo es lo que tenemos que hacer nosotros, todos los cristianos. Tenemos que llevar una relación íntima, profunda y personal con Jesús, para que de este conocimiento nosotros podamos llegar a tomar una decisión que comprometa nuestra vida con Él para toda la vida. Sin ello, pues entonces seremos de los que, sí, somos bautizados, incluso somos de los que vamos a misa, incluso de los que recibimos la comunión, pero luego nuestra vida en el resto de la semana no da testimonio de la presencia de Jesús en nuestra vida. Ser cristiano es un gran compromiso. Si nosotros entramos al cristianismo, nos decidimos a ser cristianos, pero no tomamos las determinaciones que esto requiere, pues entonces esto no va a funcionar. Fracasaremos como fracasan tantísimos matrimonios. Tú necesitas tomar la decisión como yo la tomé en mi momento. Yo también, igual que tú, nací en un hogar católico. Por cierto, practicante. Misa los domingos, confesiones frecuentes, comunión todos los domingos. Pero yo no había tomado una decisión de ser cristiano. Yo participaba de todas estas actividades cristianas y recibía a Jesús, mi Señor, en la Eucaristía, y sabía que lo recibía. Pero yo no era consciente de todo lo que esto implicaba. Y entonces, aunque participaba de los sacramentos, mi vida en el transcurso de la semana no era, al menos completamente, la vida que Jesús esperaba de mí. Hasta que con el paso del tiempo tuve la oportunidad de empezar a leer la Sagrada Escritura, de conocer a un grupo de hermanos y hermanas que también lo hacían, de empezar a leer con ellos, de empezar a darme cuenta de que es verdad
tenía yo que tomar una decisión que iba a implicar para mí cambios importantes. Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 24, nos dice lo siguiente: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y al otro no le hará caso. Es decir, yo no puedo tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque finalmente uno de los dos será el que gane toda mi atención. Y qué irónico, qué paradójico el que pudiéramos decir son cristianos mundanos. O somos cristianos o somos mundanos. Sin embargo, qué terrible que esta hoy sea la realidad. Que muchísimos de nuestros cristianos tengan un pie en el mundo y otro pie en el Evangelio. Obviamente, con uno de los dos van a quedar mal. ¿Qué pasa cuando en muchas reuniones gente de la iglesia, gente que se esperaría que fuera ya una persona formada, cristiana, en esa reunión se empiezan a contar cuentos y chistes que atacan a la iglesia o que la hacen quedar en ridículo? Y ni qué decir cuando hablan de Jesucristo y de su evangelio. Chistes verdaderamente desagradables, blasfemos. Y vemos a la gente, voy a ponerlo entre comillas, cristiana, católica, que suelta la carcajada y le parece la cosa más hilárica del mundo, cuando debería de pararse y decirles: hermanos, dispénsenme, pero esto no es correcto, y ponerse las pilas y decir: Jesús es mi Señor. Tú no puedes insultarlo, tú no puedes ridiculizar a mi iglesia. Y sin embargo vemos que se ríen, aplauden. Y cuántas veces, muchos de ellos, es cierto, debemos decirlo, que es gente que ya ni siquiera viene a la iglesia, pero que es bautizada, son los que cuentan estos cuentos, son los que cuentan estos chistes. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y cuando deberían de estar los dos pies bien puestos en el mundo, pues está uno y dice: pues es cristiano. Y entonces, ¿qué pasa? Como tengo mis dos pies puestos en ese momento en el mundo, pues la gente se va a reír de la iglesia. Y este es el cristiano, este es el que es luz y sal de la tierra. Si es igual que nosotros, si se porta, habla, se ríe, hace todo como nosotros, que no somos cristianos. Es más, es triste ver que haya gente que no es cristiana y que lleva vidas morales mucho más dignas y mucho más decentes que muchos bautizados. ¿Qué nos ha faltado, hermanos? Nos ha faltado la palabra de Dios. Nos ha faltado tomar una decisión para decir: mis dos pies están aquí en la iglesia, al servicio de la palabra. Soy cristiano, le pertenezco a Jesús. Y cuidado con que te metas con Él, porque entonces te estás subiendo al ring y las cosas se van a poner difíciles. Los primeros siglos, hermanos, los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Fueron perseguidos al punto de tener que entregar su vida en terribles martirios. Las fieras dieron cuenta de ellos. Algunos fueron serruchados por la mitad, otros más puestos en parrillas ardiendo, y preferían morir. Preferían que los cortaran o que los arrojaran a los leones antes que renunciar a su fe.
Hoy no podemos nosotros decirle a otra persona, no insultes a mi Señor, que seguramente no terminará en que me partan por la mitad o que me pongan en lugar de la carne asada que se estén comiendo, que yo sea parte de la carne asada. Por supuesto que no. ¿En qué va a terminar? En que me digan que soy el padrecito, que soy un mocho, que soy un rezandero, que me critiquen. Basta. Y no somos capaces de soportar una crítica por amor a Jesucristo. Obviamente esa persona, pues a lo mejor no me vuelve a invitar a sus carnes asadas. A lo mejor no me vuelve a invitar a sus fiestas. Y entonces yo podré sentirme orgulloso de decir, bendito sea Dios. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla de la persecución, dice, y cuando los persigan por causa del Evangelio, hermanos, brinquen de alegría. Brinquen de alegría. Pero hoy, ¿quién está dispuesto a hacer esto? Te voy a decir quién está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a hacerlo la persona que ha tomado una decisión seria y personal de seguir a Jesucristo, que lo ha aceptado como Señor y director de su vida, que lo ha aceptado como el principio rector de toda su existencia y de toda su vida cotidiana. Esa persona es la que va a defender a Jesús. Es la que ha tomado una decisión y ha dicho, yo soy cristiano. Y soy cristiano no porque mis papás me llevaron al bautismo, no porque fui al catecismo cuando tenía 7 u 8 años, no porque recibí el sacramento de la confirmación, sino soy cristiano porque he decidido seguir a Jesús, porque he decidido respetar su evangelio, porque creo en sus promesas, porque busco vivir conforme a su palabra. Por eso soy cristiano. Y eso es lo que queremos invitarte a lo largo de estas reuniones. Es lo que queremos invitarte a lo largo de todo este curso para que tú, al final, cuando hayas conocido su palabra, cuando lo hayas conocido a Jesús, cuando te hayas enamorado de Él, puedas decirle, sí, Señor, te acepto como mi Dios, te acepto como mi Señor, quiero ser tu discípulo. Yo te aseguro que en poco tiempo de discípulo te convertirás también en un buen apóstol. Conocer para poder amar, decía San Agustín. No puedo amar lo que no conozco. Por eso este curso pretende que tú conozcas a Jesús, que lo conozcas directamente en su palabra. Por eso quiero invitarte a que desde nuestra próxima reunión tengas siempre delante de ti tu palabra. La vamos a necesitar. Que tengas también una pequeña libreta en donde puedas ir tomando algunos apuntes, en donde puedas tomar tus propios apuntes y las propias reflexiones que seguramente este curso te irá proponiendo. Que puedas tú dedicarle suficiente tiempo a lo largo de tu semana para que lo que has visto a través del curso, pues vayas viendo la forma de irlo aplicando. La palabra de Dios será nuestra guía. A lo largo de ella iremos revisando toda la doctrina cristiana católica, la fundamental, lo que todo cristiano mínimamente debe de conocer para poderse llamar un auténtico cristiano. Te invito pues a que nos acompañes en este curso para que al final de él puedas hacer tu opción personal, como la han hecho todos los santos, como la tuvo que hacer Pedro, Santiago y Juan y los otros 12, y después de ellos los demás que siguieron a los apóstoles. Cada uno en su momento tuvo que decidir ser cristiano, tuvo que decidir dejar su vida anterior, tuvo que hacer una metanoia, es decir, un cambio de vida.
y a empezarse a regir por los principios de la Sagrada Escritura. Acompáñanos. Seguramente será de gran beneficio para ti y para toda tu familia. Que el Señor pues te bendiga, que nuestra Madre Santísima ya desde ahora anime tu corazón y que vaya preparando el espacio para que así como ella recibió a Jesús en sus purísimas entrañas, así lo puedas recibir tú también en tu corazón. Y así como ella se comprometió con la palabra de Dios a ser una esclava de Él y a servirlo hasta el último momento de su vida, así tú también, querido hermano, querida hermana, puedas hacerlo el resto de tus días. Que Dios te bendiga. Deseamos que esta clase haya sido de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Recuerda que la palabra de Dios, además de ser escuchada, nos transforma y nos lleva a actuar. Demos seguimiento a esta enseñanza. Al final de cada sesión encontrarás una serie de ejercicios que al realizarlos verás el resultado en tu vida. La tarea para esta sesión consiste en leer y meditar las citas Mateo capítulo 6 versículo 24 y primera carta de Juan capítulo 5 versículo 12. Leer la carta a Diogneto. Contestar el siguiente cuestionario. Jesús y dejar que Él sea el centro de mi vida? Con lo que hoy viste, ¿crees que necesitas tomar este curso? ¿Por qué? Gracias por continuar con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima clase, donde descubrirás cuáles son las fuentes de la revelación. Hasta entonces. Los seguidores de Jesucristo, el Hijo de Dios, somos los cristianos. Con el paso del tiempo, se fueron dando ciertas divisiones dentro de la iglesia por diferentes creencias, por diferentes aspectos que hoy no convendría ni es el momento de tratar. Y así se empezaron a formar diferentes iglesias. San Pablo en sus diferentes cartas dice: a la iglesia que se reúne en la casa de fulano de tal, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia. Y así empezó la idea de iglesia, que viene de la palabra griega eclesia, que es una reunión de fieles. Así empezó a generarse la idea de las iglesias, y dentro de las iglesias, quienes agrupaba la primera comunidad a todas estas pequeñas iglesias que iban surgiendo, era pues precisamente la iglesia católica, es decir, la iglesia universal, la iglesia que cubría a la iglesia que se reunía en la casa de Carpo, a la iglesia que se reunía en Éfeso, a la iglesia que se reunía en Antioquía, etc. Así fue como le fuimos dando pues el nombre de iglesia, y así nació la iglesia católica. Pero algo que ellos tenían perfectamente claro es que eran cristianos. ¿Será acaso que hoy nosotros los católicos nos identificamos como cristianos? Cuando alguien nos pregunta de qué religión somos, vamos a decir católico. Tengo que entonces entrar en un proceso de revisión
de la enseñanza de Jesús, de los compromisos que voy a adquirir con Él, para ver si tengo yo el talante, si tengo el carisma, la fuerza, el deseo, sobre todo, de ser un buen cristiano. Bienvenidos al aula virtual de Evangelización Activa. En esta sesión, el Padre Ernesto María Caro nos invita a conocer más de cerca a Jesús. Nos invita a que vivamos nuestra vida en un compromiso basado con el amor. En esta sesión encontrarás respuestas a preguntas como ¿quiénes somos los católicos? ¿Qué diferencias existen en el cristianismo? ¿Vale la pena seguir las enseñanzas de Jesús? Mediante el bautismo, el Señor nos hace hijos suyos, nos eleva a la misma dignidad de Cristo, nos llama a ser apóstoles y discípulos. Lamentablemente, esta fe heredada muchas veces es carente de este compromiso real y consciente. La Iglesia, a través de sus enseñanzas, nos invita a tener un encuentro personal con Cristo, cara a cara. No temas, anímate a conocer a Jesús y acompáñanos en esta enseñanza. ¿Qué significa la palabra católico? Bueno, la palabra católico es una palabra griega que viene de la palabra katos, que significa universalidad o universo. Somos la Iglesia universal y así es como nos han identificado de manera ordinaria la gente con la que convivimos. Y nosotros cuando nos presentamos decimos, nosotros somos católicos. Y la verdad es importante definirnos como católicos porque pertenecemos a esta que es la Iglesia fundada por Jesús, que fue poco a poco creciendo, se fue desarrollando y en este desarrollo que se fue dando, llegó el momento en que cubrió toda la universalidad de lo que en aquel tiempo se conocía como el mundo. Y por eso empezó a llamarse la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Universal. Pero quisiera irme un poco más para atrás. Vayamos al inicio de nuestra fe. Obviamente inicia en Jesucristo. Jesucristo que llama primeramente a 12 que después les llamarán apóstoles porque harán la función de expandir el cristianismo. Esta novedad que Jesús vino a traernos, esta novedad que nosotros llamamos evangelio, sería esparcida por todo el mundo a través de estos 12 primeros fundadores de la iglesia. Con el caminar del tiempo, la gente empezó a seguir a este maestro, al Dios hecho hombre, a Jesucristo. Y empezaron muchos a unirse a este pequeño grupo. Nos habla la Escritura de que después serían 36 y 72. Así empezó a desarrollarse lo que hoy sería la Iglesia Católica. Sin embargo, en el principio, Jesús no había sido todavía reconocido como el Cristo, el Mesías. Entonces eran los seguidores de Jesús, que probablemente por la ciudad donde había nacido y porque así se les conocía en aquel tiempo a la gente del norte de Palestina, empezaron a llamarle los nazarenos. Y ellos eran los seguidores del Nazareno. Jesús era el Nazareno y todos sus seguidores eran los nazarenos. La primera iglesia fue la iglesia de los nazarenos. Eran los seguidores de Jesús, el Hijo de Dios. Conforme fue pasando el tiempo, estos nazarenos fueron creciendo en número. Y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en el verso 26, que fue precisamente en la ciudad de Antioquía en donde se les dio por primera vez el nombre de cristianos. Los nazarenos, los seguidores de Jesucristo, empezarían ahora a ser los cristianos. Ya no se llamarán más nazarenos y de ahí nace el cristianismo. Esencialmente, las primeras comunidades no se identificarían con ninguna iglesia, no se identificarían sino con Jesús, el Maestro. Dejaron de llamarse entonces nazarenos para empezar a llamarse cristianos. De manera que ahora todos los...
¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a nuestra primera reunión de este curso de evangelización, que estoy seguro que será de muchísimo provecho para ustedes y para toda su familia. En esta primera reunión con ustedes quisiera tratar un tema que es fundamental y que se refiere esencialmente a nuestra fe. Nosotros nos decimos católicos.